que en el marco de la 10ª Feria Internacional del Libro, Villaca, en su edición 2025, les damos la más bienvenida cordial a esta actividad de presentación del libro. En esta oportunidad vamos a presentar el libro El Balcón de las Sombras de Javier Núñez. En ese sentido, invitamos a pasar a Javier Núñez, que nos va a acompañar en esta tarde. De igual manera, a los comentaristas, a Luis Cutipa y a Vladimir Flores. Pasen, por favor. Bien, en esta oportunidad nos van a acompañar dos comentaristas de gran trascendencia que también se desenvuelven en el ámbito de la literatura en nuestra región. En ese sentido, vamos a empezar con Luis Cutipa, que es también un gran literato que ha sido maestro y en la actualidad se desempeña también en el ámbito académico y tiene bastante trayectoria en el campo de la literatura y la escritura y las letras. Le damos una cordial bienvenida y sobre todo los aplausos. Bien. Primeramente, buenas tardes con los presentes que me acompañan en esta mesa, Javier Núñez, Vladimir y público en general. Como ya lo mencionó aquí, bueno, mi nombre es Luis y pues agradezco a Javier por haberme invitado para este comentario de su libro, su último libro, que titula El Balcón de las Sombras. Bien, haré un breve comentario sobre el libro mencionado, cuyo autor es Javier Núñez, como sabemos todos, ¿no? Bien, primeramente quiero agradecer nuevamente, ¿no?, a Javier Núñez por esta oportunidad. Esta obra, al cual ya está pues acá junto al frente de ustedes para ser devorados en su lectura, ¿no?, reúne un total de 12 cuentos con temáticas distintas que pueden agruparse en más de un bloque, como ya algunos comentaristas ya me antecedieron también, ¿no? Estos 12 cuentos de distinta temática, de los cuales trataré de agruparlos considerando ciertas características comunes que guardan de un cuento a otro. Primeramente realizaré una breve descripción general y posteriormente llegaré a un análisis quizá más detallado de algunos de ellos. El primer bloque, ¿no?, tenemos ahí, ¿no?, gira en torno a las relaciones afectivas, el deseo y la pasión, muchas veces atravesados por la frustración o el desencanto. Sobre todo, son de temática erótica. Será la brevedad del cuento. Las estructuras, en su mayoría, son circulares, en algunos casos con relatos fragmentados. Contiene diálogos cotidianos
en sus personajes. Entre este primer bloque podemos mencionar, ¿no?, los primeros 6 cuentos: Romper tu hechizo, Corazón de hielo, Habitación 321, Nayara, Alberto Márquez y Katiuska. El primero, Romper tu hechizo, cuya temática es una mujer enamorada sufre por el amor no correspondido de Christopher de la Riva, quien ignora su existencia. En Corazón de hielo, Christopher de la Riva alucina erróneamente que su amor imposible le corresponde. En la Habitación 321, un hombre obsesionado por saber el asesinato de Tamara viaja al pasado mediante un ritual. Al realizar este viaje, descubre que el asesino es él mismo. En cuarto, un joven sufre alucinaciones, me refiero al cuento Nayara. Un joven sufre alucinaciones de haber conseguido el amor imposible de Nayara. El quinto cuento, que está agrupado en esta temática o en este grupo, Alberto Márquez, es el título del cuento, ¿no? Una mujer tiene relaciones maritales por venganza con Alberto Márquez, el mejor amigo de su novio, quien es él, semanas antes de su matrimonio. Y en Katiuska, una mujer seduce a un policía para vengar la muerte de su hermano en el contexto de las protestas sociales actuales, ¿no?, que tenemos en nuestro medio. El segundo bloque podríamos denominarlo de esta manera, o consideramos las siguientes características, ¿no? Tienen similares características. ¿En qué sentido? La mayor parte de los protagonistas huyen o se esconden después de sus actos. Viven un ambiente de opresión o peligro y nos involucran en la libertad del pensamiento. Aquí estamos agrupando 4 relatos, ¿no?, que están dentro del libro El balcón de las sombras. El primero es la huida de Judas. Judas, un prisionero y ferviente lector de la Biblia, decide escapar antes de ser fusilado. Sin embargo, su intento de libertad termina trágicamente cuando una bala lo alcanza en plena huida. El segundo relato es confinamiento en la isla Lambas. En este caso, un enfermero introvertido se refugia en la isla tras haber dado muerte al asesino de su padre, después de una investigación exhaustiva. Tercero sería el viaje a Cachemira, que en su momento haré más o menos una descripción más profunda, ¿no? En viaje a Cachemira, un joven estudioso de la Biblia es perseguido por atreverse a negar la divinidad de Jesús durante sus conferencias escritas. El cuarto cuento dentro de este bloque sería el profesor Arias, ¿no? El profesor Arias y su lugarteniente logran escapar de la policía gracias a sus disfraces. Uno se hace pasar por una mujer con pollera y el otro por el cura del lugar. El tercer bloque contiene 2 cuentos, ¿no? Primero es La memoria del camino, en el cual un joven periodista investiga
el por qué no incluye en la antología poética puneña a Mercedes Bueno. El segundo es Los agentes del último vagón, en el cual un poeta anciano siente el temor de morir asesinado por una mujer. Ahora vamos a lo siguiente. Quiero mencionar muy particularmente, es decir, desde mi perspectiva, un buen cuento debe de generar una pregunta en el lector, una inquietud, que al finalizar la lectura seré pues el lector, ¿no? De modo que este lector pueda formularse una tesis a favor o en contra a partir de su interpretación y su propia experiencia. Este recurso es manejado con gran habilidad por el escritor boliviano, pongo como ejemplo, Edmundo Paz Soldán, ¿no? Del mismo modo, también conocemos otros autores como Jorge Luis Borges, ¿no? Y diversos escritores clásicos. Digo esto porque Javier Núñez es uno de los autores de nuestro medio a quien le interesa, ¿no?, que el lector se formule su propia tesis al final de cada lectura. Ejemplo tenemos, ¿no?, como decía anticipadamente, Viaje a Cachemira. Este cuento, Viaje a Cachemira, llamó mi atención, tratándose sobre este elemento que introduce, ¿no?, Javier. En primer lugar, por su título, y en segundo lugar, por la tesis que propone el autor, ¿no? ¿Cuál es esta tesis que más o menos se propone el autor? La muerte de Jesús en la cruz, ¿es una realidad o es una ficción? Esta gran pregunta constituye el eje central de este relato. A partir de ella, el autor desarrolla una narrativa que invita a la reflexión y al debate en los lectores. Pocos escritores abordan en sus relatos este tipo de elemento. Me refiero a su idea sobre algún tema en particular. Otros lo hacen de manera superficial o incipiente. Sin embargo, Javier Núñez demuestra un manejo sólido al respecto, tal como lo había hecho en sus cuentos anteriores. No es reciente, ¿no?, este elemento en la narrativa de Javier Núñez. Por ejemplo, Una noche inolvidable, de su libro Salomé y otros cuentos. Y también este tipo de elemento contiene su segundo libro, que son pues Las asesinas. A través de estos relatos, Núñez no solo expone teorías conocidas, sino que en algunos casos las refutan y en otras las refuerzan desde su propia perspectiva. En Viaje a Cachemira, el autor cuestiona el relato bíblico de la crucifixión de Jesús y plantea una antítesis que lo iremos revelando progresivamente a medida del comentario, ¿no? Estos temas que el autor nos plantea mediante su narrativa, al lector, invita al lector a la discusión, al análisis y a un juicio propio de lo leído. En este caso, no me refiero, ¿no?, al tema del texto, sino me refiero a la tesis del autor. Como bien sabemos, si habláramos del tema de este cuento que es Viaje a Cachemira, sería pues, ¿no?, que un ávido lector de la Biblia pierde el conocimiento después de ser perseguido por atreverse a negar la divinidad de Jesús y llega a creer que es el apóstol San Juan.
La tesis que sostiene, en este caso, el autor, es que Jesús no sería una divinidad. No sé si de repente me equivoco o me voy a exceder, como lo presenta la Biblia, ¿no? Cito de manera expresa lo que dice, ¿no? Sucede que Jesús aún estaba vivo. Le curaron las heridas y lo salvaron de la muerte. Obviamente todos creyeron que había muerto, pero no fue así. Supuestamente resucitó al tercer día, se presentó a sus discípulos, comió y bebió. Luego Jesús se marchó a Cachemira en secreto, donde tuvo una muerte natural en la vejez. Esta tesis que se plantea, más o menos Javier, se apoya en fuentes orales simbólicas provenientes de Rinagar, en Cachemira, al norte de la India, específicamente en torno a la tumba o santuario de Rosabal, donde se afirma que reposan los restos de Jesús. Según estos relatos, Jesús habría sido crucificado, Jesús no habría sido crucificado realmente, sino que habría huido a estas regiones, viviendo allí hasta su avanzada edad. ¿Bajo el nombre de quién? Bajo el nombre de Yus Asaf, ¿no? Y siendo enterrado posteriormente como un santo. El viaje a Cachemira está constituido a partir de dos relatos entrelazados con gran habilidad, es decir, me refiero a su estructura, que finalmente convergen en una sola historia. Por un lado, narra el personaje principal sobre la existencia de Jesús, y por el otro lado, se relata cómo el protagonista termina internado en un hospital y despierta creyendo que era el apóstol San Juan, ¿no? Ambos relatos son narrados por el mismo protagonista. Bien, precisamente la superestructura de este cuento rompe con la linealidad tradicional, ¿no? Lo que nosotros conocemos, un inicio que es un nudo y al final que es un desenlace, ¿no? En este caso, el autor comienza por el final del relato y luego presenta la introducción o el origen de los hechos. Este recurso narrativo refuerza la atención y el interés del lector, además de reflejar la complejidad simbólica o filosófica que caracteriza la obra de Javier Núñez. En el cuento, que es similar y que también contiene una tesis, es pues el cuento Habitación 321. La tesis que plantea Javier Núñez gira en torno a un tema profundamente humano y polémico dentro de la psicología. Me atrevo a decir, ¿no? O tal vez esté equivocado. En este caso, el trastorno del ser humano en relación con su entorno social, familiar y educativo. El protagonista creció marcado por la ausencia de sus padres, lo que condiciona su manera de percibir el mundo y sus vínculos afectivos. Esta tesis, abordada por el autor, se basa en un tema, por otro lado, ¿no? Se basa en un tema mucho más amplio
y mayor, una cuestión que ha sido tratada por diversos psicólogos a lo largo de la historia de nuestra humanidad. Entre ellos conocemos a Segismundo Freud, ¿no? En el cual menciona, o se podría decir o nombrar, la existencia o inexistencia del amor verdadero en la relación de parejas. En este cuento, esta versión se evidencia claramente en las reflexiones del personaje principal, quien expresa de la siguiente manera: ¿cómo se le ocurrió creer en el amor en pleno siglo XXI? A estas alturas de la civilización ya nadie cree en el amor, porque las personas se guían principalmente por la atracción sexual. Queremos recordar también que la idea que el autor desarrolla en este relato no es nueva dentro de su obra, pues ya había explorado en otros textos, como Las asesinas, en su primer libro también, que es Salomé y otros cuentos, ¿no? Javier se aproxima en su cuentística al estilo de Borges, como ya mencioné, y al autor boliviano que es Paz Soldán en su libro Los amores imperfectos. Bueno, finalizando, quiero dar las conclusiones breves a esta lectura que se dio. A ver, en una entrevista realizada por Joaquín Soler a Julio Cortázar, el autor argentino explica que no va en busca de historias, sino que las historias surgen espontáneamente de su entorno cotidiano. En este sentido, Javier Núñez se muestra como un auténtico artífice de la transformación de la realidad de su entorno en una mera ficción. Convierte las anécdotas de amigos, los hechos que presencia en discotecas o en las calles, en materia prima de sus cuentos. Es decir, logra trasladar los sucesos reales, cotidianos, al plano ficcional con notable maestría. En el manejo del final imprevisto, Javier Núñez, es maestro, es un perito, ¿no? No solamente en el libro actual del cual estamos hablando, sino este aspecto lo demuestra, ¿no?, desde sus primeras publicaciones. Por otro lado, el manejo del lenguaje en la cuentística de Núñez cumple un papel central. Su prosa es transparente, sencilla, ligera, lo que permite caracterizar físicamente a sus personajes, sin recurrir a extensas descripciones físicas o psicológicas. En muchos casos, el modo de hablar, pensar o actuar del personaje sustituye la necesidad de una caracterización directa. Así, el lenguaje convierte en un medio expresivo y revela la esencia de cada figura narrativa, específicamente en sus personajes, incluso cuando éstas parecen ser personajes planos o apenas nombrados. En cuanto a los personajes específicamente, Núñez presenta en su mayoría, desde mi perspectiva, desde mi punto de vista, antihéroes, ¿no? Estos personajes carecen, la mayoría de ellos, de las virtudes tradicionales del héroe clásico. Por el contrario, suelen poseer defectos, contradicciones
o comportamientos moralmente cuestionables, ¿no? Ejemplo de ellos pueden encontrarse en la habitación 321, donde el personaje es un lobo, ¿no? Esta característica es casi nueva, ¿no? No muchos autores tratan o tienen este tipo de personajes, sino tienen personajes clásicos, ¿no? Donde el personaje debe de ser, pues, moralmente aceptable, físicamente, bueno, como podríamos decir, el más simpático, entre otros, ¿no? En cuanto a la macroestructura de sus relatos, la mayoría de sus cuentos presentan una forma circular y en otros casos fragmentada, ¿no? Capaces de atrapar al lector desde el inicio e invitarlo a involucrarse plenamente en la trama. Todas estas características que se han mencionado hacen de Javier Núñez un narrador sólido, versátil, con un estilo narrativo muy peculiar desde mi punto de vista, y una mirada crítica hacia la condición humana. En su conjunto, la obra revela una preocupación constante por explorar los límites entre la realidad y la ficción, así como los conflictos psicológicos y morales que definen al ser humano contemporáneo y de nuestro medio, sobre todo, ¿no? Finalmente, quiero decir, si al autor de la poesía se le denomina brujo de la palabra por su dominio del lenguaje metafórico, a Javier Núñez, para mí, sería, ¿no? Javier Núñez, para mí, un tejedor de palabras finamente concluidos, como un delicado tejido de paracas. Muchísimas gracias. Seguidamente le damos la bienvenida a Vladimir Flores, que es licenciado en Educación por la Universidad Nacional de Altiplano. Asimismo, realizó una maestría en estudios avanzados en literatura española y latinoamericana por la Universidad Internacional de La Rioja. Además, es diplomado en redacción académica y científica por la Universidad Católica de San Pablo. Ha ocupado el tercer lugar en la categoría cuento en el cuarto concurso literario Piedra Blanca 2021 y fue finalista en el sexto concurso de microrelatos Libre de Cuento. Asimismo, es autor del libro de microcuentos El silencio entre la gente. Fuertes votos de aplauso. Ok, en primer lugar quiero agradecer a Rodi por la invitación, director de Editorial Alvea. Quiero agradecer a Javier, ya lo vengo acompañando, me parece que en 3 presentaciones y hablando de este libro, ¿no? Y también agradecer a Luis por las apreciaciones de su lectura. Y bueno, pues nada, voy a comentar brevemente este libro y específicamente quiero centrarme en un solo cuento que ya ha hecho alusión también Luis, que es Habitación 321, ¿no? Nosotros sabemos que las lecturas se actualizan, que uno cuando relee un libro pues le encuentra distintos significados, ¿no? Y esto depende mucho de la situación en que se encuentre el lector, ¿no? Y hoy voy a hacer un comentario más como lector, no un lector sencillo que pues solo pretende disfrutar de buena literatura. Entonces, había releído todos los cuentos y nuevamente, ¿no? Me quedo con Habitación 321, tal vez por el hecho de que, no sé, actualmente el amor ronda, pues, ¿no? Como tema en mi vida y pues aquí quiero hacer una crítica social, específicamente al amor, a la fugacidad del amor. Y tenía mucha razón Luis, ¿no? Cuando cita, por ejemplo, ¿cómo puede ser posible que en pleno siglo XXI se siga creyendo en el amor?
Entonces, en este relato específicamente, Javier narra la historia de Gustavo, que es un individuo que pues tiene problemas psicológicos, es un psicópata, en términos sencillos, ¿no? Y creo que por eso también me gusta el cuento, ¿no? Porque a muchos de nosotros nos gusta Crimen y Castigo. ¿Por qué? Porque tenemos como personaje principal a un psicópata, que es Raskolnikov, ¿no? Y del mismo modo, aquí en Habitación 321, el personaje central es un psicópata. Es un psicópata. Y pues lo más importante, creo que en relación a este cuento, es el hecho de la estructura, lo que más me llama la atención, ¿no? Ustedes saben que cuando uno tiene una condición relacionada a la psicopatía, pues el pensamiento del individuo es muy fragmentario, ¿no? Como que es muy divergente. Y pues la estructura que refleja el relato es el mismo, ¿no? Es prácticamente como si fuera una representación del pensamiento de este individuo, que es un psicópata. Es un completo psicópata. ¿Por qué? Porque el individuo ha escuchado una historia que le ha contado su amigo Christopher de la Riva, ha leído este cuento, pero este cuento no tiene final. Es un cuento que no tiene final y él quiere conocer ese final, ¿no? Ansía conocerlo. Y pues, ¿qué hace, no? Se va a esta habitación 321 que queda en el Parque de las Aguas, ¿no? Es una referencia a Puno, hacia el lago, dice. Y pues, ¿con qué objetivo va? Con el objetivo de viajar en el tiempo, ¿no? Y esto también llama la atención, el hecho de que el tiempo en este relato desaparece. Y no solo el tiempo, también la línea que existe entre la muerte y la vida también desaparece. Entonces este individuo va a esta habitación 321, ¿para qué? Para regresar al pasado y conocer qué es lo que ha pasado con Tamara, que es un personaje de un cuento. Está obsesionado con un cuento, ¿no? Y entonces al final lo logra, pues, ¿no? Y se da cuenta de que el asesino de esa mujer llamada Tamara es él. Pero lo más interesante y que no había notado en las anteriores lecturas es que cuando él descubre que él es el asesino, dice: y otra vez compruebo que soy el hombre más hermoso de estas tierras. No le interesa que haya matado a Tamara. O sea, él es un tipo psicópata y a la vez narcisista, ¿no? Porque ha viajado en el tiempo, está viendo a Tamara, que está teniendo actos sexuales con un hombre, y dice: pues no, voy a descubrir la verdad. Se acerca y pues cuando descubre que el hombre con el que está Tamara es él, dice: compruebo que soy el hombre más hermoso del mundo. Es decir, ¿no? La muerte de Tamara no me importa. Que Tamara haya muerto, que yo la haya matado, no me importa. Lo que me importa es que yo soy el hombre más hermoso del mundo, ¿no? Entonces, ahí comprobamos, por ejemplo, que es un psicópata absoluto, ¿no? Y desde ese punto de vista, pues representa más o menos cómo el hombre en estos últimos tiempos necesita mucha ayuda, ¿no? Y precisamente Juliaca es una de las ciudades que pues más atención psicológica se dice que necesita, ¿no? Y Javier representa eso específicamente con este personaje. Ahora, de parte de la mujer, de Tamara, me parece que se representa también el amor, diremos, el amor de estos tiempos, en el sentido de que, ¿en qué cabeza cabe que una mujer vaya a una discoteca y de inmediato quiera ir a acostarse con un hombre? Porque eso es lo que hace Tamara, ¿no? Va a la discoteca y dice: Gustavo era guapo, alto, ¿no? Y le dije que nos vayamos a hacer el amor, algo así, ¿no? Entonces, dense cuenta como un encuentro, incluso parece inverosímil esa situación, ¿no? Del hecho de que una mujer vaya a una discoteca y de inmediato quiera acostarse con el hombre, ¿no? Y al final lo hace. Y luego Tamara aparece como un espectro. Y esto también me parece que apela mucho a nuestro medio, en el sentido de que nosotros pensamos pues que las personas se condenan, ¿no? O pues que los espectros viven con nosotros. Y precisamente el relato inicia con la narración de un espectro, es decir, Tamara está muerta, pero todavía es parte de esa ciudad llamada Puno, ¿no? Porque dice: quisiera llorar por el daño que me hizo, pero no vale la pena. ¿Y cuándo se ha arrepentido esta mujer? Cuando estaba muerta. Es decir, el hecho de haberse ido a acostar con este individuo que es Gustavo,
pues le ha llevado a la muerte, y una vez muerta recién llega el arrepentimiento, ¿no? Como que se representa este modo de pensar de los jóvenes de hoy en día. Ahora, respecto a la estructura, lo que llama mucho la atención de Habitación 321, como les había dicho, es la estructura fragmentaria. Son 4 voces las que se pueden evidenciar en este relato. Una de las voces es la voz de Tamara, de modo que tenemos varios narradores, 4 narradores específicamente. Tamara por un lado, Gustavo por otro. Ahora, Gustavo de pequeño. Y aquí hay algo que llama la atención, ¿no? Que Javier usa mucho, por ejemplo, las entradas de Gmail en algunos de sus libros, y aquí específicamente las entradas en un blog, ¿no? Porque este individuo, Gustavo, se añade en este relato específicamente las entradas de blog que había escrito, pues en su blog personal, en donde dice que ha perdido a sus padres, que solo lo han criado sus abuelos paternos, que no conoció a sus padres, y pues en donde dice, no, yo no estoy loco. Ustedes saben que lo primero que hace un narcisista y un psicópata, ¿qué cosa es? Negar su psicopatía, ¿no? Entonces dice, no, yo no estoy loco. La gente dice que soy niño malo, pero yo sé que soy niño bueno. Y esto me recuerda mucho a Macario de Pedro Páramo, ¿no? Por ejemplo, dice, no, yo no estoy loco, ¿no? Entonces aquí Gustavo, pues desde pequeño empieza a escribir sus blogs, y esos blogs nos ayudan prácticamente a armar la historia y deducir que este individuo ha tenido problemas desde su infancia, lo que ha desenvuelto lo que ha hecho después, ¿no? ¿Y la otra voz de quién es? La otra voz es de Christopher de la Riva. Es decir, en este caso pues tenemos una especie de metaliteratura, ¿no? Porque en este cuento hay un cuento. O sea, dentro del cuento hay un cuento. Y pues dentro de este narrador hay otro narrador. Y en este cuento se cuenta la historia de Gustavo, pero de forma incompleta, y es por eso que él quiere completar esa historia. Ahora, uno se pregunta, ¿no? Y dice, ¿y por qué Gustavo le habría contado esto a su amigo y no lo recuerda? O sea, mira, Javier me hace leer un cuento en el que no hay un final, y yo me obsesiono con el cuento y quiero indagar. ¿Por qué, no? ¿Por qué? Entonces uno cae en cuenta de que Christopher de la Riva es una especie de alter ego, es una especie de personalidad del mismo protagonista, ¿no? Es decir, que él mismo se ha contado la historia y no la recuerda. De modo que pues empieza a investigar, y su descubrimiento, que es fatídico, pues a él tampoco le interesa, porque dice, caray, soy el hombre más hermoso del mundo, ¿no? Entonces, los cuentos de Javier Núñez tienen esa temática, muy interesantes. Me quedo con una frase que está en la contratapa que dice, explora las profundidades del alma humana, y sí, ¿no? Explora muchas condiciones de la humanidad. Creo que si le prestamos mucha atención, refleja específicamente la forma de pensar de nuestro siglo, y eso que estos cuentos, según Javier, se han escrito hace décadas, ¿no? O bueno, que reúne relatos de distintas épocas, ¿no? Entonces los invito a leer. Es un libro interesante que se puede releer y se puede disfrutar en cada relectura, y pues nada, ¿no? Gracias por la invitación. Agradecemos su participación en los lectores. Seguidamente vamos a leer las palabras del autor, que es Javier Núñez. Es autor de Salomé y otros cuentos, Asesinas, Vírgenes y Herejes, Laberinto, Libros de Secretos. Fue director y editor de boletines literarios, Letra Joven, Gatos y Garabatos. Asimismo, es contador público y licenciado en Lengua y Literatura, es magíster en Lingüística Aplicada y cuenta con estudios concluidos de doctorado en Economía. Profesor de Letras. Bueno, tengan muy buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer a los organizadores de este evento, de esta Feria Internacional del Libro de Juliaca 2025. En especial, agradezco a Walter Bedregal, editor del grupo editorial Hijos de la Lluvia. Gracias a su trabajo que lleva a cabo estas ferias, estos eventos,
nosotros ya lo conocemos, muy dedicado, muy apasionado con la cultura, con la literatura, y un promotor incansable de los escritores y poetas de aquí del sur del Perú. Antes, con él, editando nuestros libros, viajábamos a presentar nuestros trabajos a Lima, Arequipa, a cuántas ferias no hemos llegado, a Tacna, y bueno, ahí están los recuerdos, y la verdad me siento emocionado, acompañado por él, escuchándonos aquí en la sala. Gracias, Walter, muy agradecido. Y vamos a continuar en este camino de la literatura. Mi primer contacto con la literatura pues ha sido cuando yo era aún niño, más o menos a los 8, 9, 10 años, cuando escuchaba con fervor aquellos relatos de tradición oral que contaban mis abuelos, mis padres, sobre todo mi papá. En las noches solía contarme unos relatos muy fantásticos, sobrenaturales, pero bastante creíbles. Después, con el tiempo, con los años, esos relatos pues ya no eran suficientes, así que empecé a leer los pocos libros que había en la casa, porque no había muchos libros, no teníamos una biblioteca. Cómo me hubiera gustado contar con una biblioteca en la casa, pero eso no era posible. Pero ahí estaba la Biblia. La Biblia pues era mi libro casi de cabecera cuando era niño. Leía la Biblia no como un devoto, como un, digamos, seguidor de Cristo, ¿no? Sino leía como un lector, y la Biblia para mí es una obra literaria como Quijote, como 100 años de soledad. Yo creo que Dios es un personaje bastante elaborado, muy creíble, y todos se lo creen, incluso creen que existe, ¿no es cierto? Igual creemos que existe Quijote, ¿no? La señora Bovary, ¿no es cierto? El coronel Aureliano Buendía, ¿no? Está en esa categoría, ¿no? Bueno, después estos relatos bíblicos quedaron insuficientes, así que empecé a proyectar estos relatos con otros finales, ¿no? Leía pasajes bíblicos, reescribía esos pasajes y cambiaba los finales, ¿no? Y en algunos casos hacía traducciones de relatos del quechua al español. Esos eran mis primeros ejercicios como narrador. Y pues así aprendí a manejar los diálogos, a construir escenas, ¿no? Después pues decidí ser escritor, ¿no? Quizá motivado por las primeras noticias que tuve de Vargas Llosa. Me parece que era candidato en ese entonces, y yo era un niño ya casi lector, ¿cierto? Y pues dije, quiero ser como él, ¿no? Porque lo veía en la televisión, aparecía, ¿no? Ahí debatiendo con el chino, ¿no? Defendiéndose a veces. Y pues ahí tuve la conciencia de que podría ser escritor algún día, ¿no? Un contador de historias. Claro, ahora soy contador público, ¿no? Pero en realidad yo debería ser contador de cuentos. Es que lo que a mí me interesa, y me ha interesado desde niño, es contar historias. En ese entonces yo no tenía ni una idea de lo que es literatura. Jamás había escuchado esa palabra, literatura. Lo que a mí me llamaba la atención era contar historias, exagerar, inventar, hacer, digamos, que le guste a la persona que me está escuchando, ¿no? Hacer entretenido.
O sea, es lo que me interesaba y me sigue interesando hasta ahora, es exactamente lo mismo, contar historias, inventar, exagerar. Y así surgen estos cuentos, con esa necesidad de contar historias. Y hasta ahora sigo dedicado a eso, ¿no? Claro, en algún momento estábamos un poco alejados con la literatura, cuando estudié contabilidad, por ejemplo, ¿no? Pero peleados no, sino un poco alejados, pero siempre con las lecturas, ¿no? Ahora otra vez he regresado a esas épocas en que yo estaba muy enamorado de la literatura, ¿no? Pensaba día y noche en los libros, en las historias, casi a cada rato. Pues ahora otra vez he regresado y pues nos llevamos muy bien, ¿no? Es cierto que tengo que cumplir ciertos trabajos alimenticios, ¿no es cierto?, para cubrir ciertos gastos, pero ahí está la literatura. Hoy día estaba estaba corrigiendo a la mañana unos cuentos para publicar al año que viene. Hay una novela que ya está casi concluida, en realidad varias novelas, ¿no? Entonces, en eso estamos, ¿no? Siempre con esa necesidad de contar. Es una necesidad que tengo, ¿no? Es como respirar, algo así. Es un apetito que no puedo soltarlo. Así que, pues, esta pasión por la literatura no ha sido, pues, una fiebre que de pronto a algunos se les viene y se les pasa, ¿no? Como algunos amigos, compañeros de la universidad que tengo, que también empezaron escribiendo, publicando algunas revistas, boletines conmigo, pero ahora pues se fueron a hacer sus trabajos y se olvidaron, ¿no? Se les invita, tampoco vienen a nuestras presentaciones, ¿no? En mi caso no, yo creo que esta pasión lo llevo en la sangre. Es casi imposible dejar de contar historias. Tendría que, eso significaría un suicidio, ¿no? Bueno, ¿qué más? Solo quiero agradecer otra vez más, porque creo que el tiempo nos está ganando. Agradezco a los amigos que están presentes, agradezco a los comentaristas, a Luis, por su apreciación muy pertinente. Agradezco a Vladimir por ese comentario, ese análisis muy impresionante que hizo sobre uno de los cuentos, ¿no?, que he escrito. Algo más quisiera añadir ahí, ¿no?, antes de terminar. Cuando yo escribo mis cuentos, no soy tan consciente de lo que estoy escribiendo. No podría yo mismo reflexionar, hacer generar conceptos en torno a mis cuentos. Eso no es posible para mí. Ahora que he escuchado a Vladimir comentar el cuento, un poco que me sorprende y digo, pues eso es lo que yo he pensado, ¿no? ¿Cómo hice eso, no es cierto? ¿Cómo pude haber estructurado, ¿no?, esos en fragmentos que parece que todo pues encaja, ¿no? Pero eso yo no fui consciente, solo me dejé llevar por la imaginación, ¿no? Incluso antes pensaba que yo era un esclavo de alguna fuerza sobrenatural que me dictaba desde el más allá, y de pronto pues al amanecer no sabía de qué había escrito, leía y me sorprendía, ¿no? Eso me confirma con su análisis Vladimir. Muy bien, una vez más, muy agradecido, igual con Rodi por la edición de este libro, y pues nada, gracias. Comenzamos esta presentación del libro, pero no de las hojas. Bueno, los que desean adquirir el libro pueden directamente adquirirlo con el autor, que me va a estar firmando también. Muchas gracias, hasta una nueva oportunidad.